Hablamos sobre lo que es el proceso evolutivo y a veces se avanza y a veces se retrocede. El proceso de evolución de cambio no necesariamente va en una dirección como se puede pensar. A veces se detiene el proceso y a veces se retrocede para mejorar. Y un poco va ligado el tema con sus exámenes, ¿no? En mi vida he calificado exámenes excelentes, buenos, muy buenos, regulares, pésimos, y los de ustedes. No hay ninguna categoría. No sé si el proceso evolutivo se va para adelante o para atrás. Muy preocupante el hecho de que hayan tenido notas muy bajas, ¿no? Y sobre todo el hecho de que no hayan podido hacer un cálculo tan sencillo, a pesar de que hemos hecho la práctica y todo. Van a tener que esforzarse más para poder aprobar las asignaturas. Y tal vez esto obedece a un proceso que de alguna manera afecta a todos. A veces en la vida te acuerdas más de los que te chancaron, te dijeron muchas cosas y al final de cuentas te sirvió. Y muy poco recuerdas lo que finalmente fue muy fácil. Se lo digo eso porque precisamente conversaba ayer con un amigo que me decía que su papá fue muy estricto, ¿no? En cuanto a los tiempos, en cuanto a las cosas que había que hacer. Y al final, como dicen, ¿no? Hoy día le agradezco a mi papá, aunque ya está muerto, de que en realidad hizo bastante por mí. Que si él no hubiera sido así, pues hoy día de repente hubiera sido otro mi forma de actuar y no hubiera tenido lo que lograba. Y un poco va en ese sentido, o sea, traten de esforzarse para que las cosas mejoren para ustedes, las cosas que vienen fáciles igualmente, ¿no? Así igual de fácil se van. Y el esfuerzo que usted pueda hacer al final se va a quedar con ustedes. Entonces, traten de avanzar ahí. Bien, volviendo al tema. Entonces, la revolución es un proceso que no depende mucho de cada uno, sino que tenemos que imaginarlo. O sea, es un cambio con modificación, ¿no? Se entiende así. Es un proceso donde nadie podría esperarse, por ejemplo, que de un huevo de dinosaurio pues, no salga un dinosaurio, ¿no? Donde salga otro individuo modificado. Entonces, si este individuo modificado sobrevive y se adapta, podemos hablar de un proceso evolutivo. El proceso de evolución se contrapone a esta situación de la creación divina. Aquí nos vamos a enfrentar a una situación un tanto diferente. Quizás la primera idea es de que todo esto nos está indicando de que dentro de nuestra cabeza tiene que haber una separación entre aquello que es netamente ciencia y aquello que es la fe. Si consideramos que Dios en un momento creó el mundo y todo lo que existe, entonces quiere decir que no hemos cambiado, seguimos siendo lo mismo, ¿no? Por ahí señalan que somos imagen y semejanza de Dios, entonces no cambiamos, no hay evolución, somos inmutables. Pero el tema de la evolución se contrapone a esto, es decir, sí considera que hay una serie de cambios que tienen que evidenciarse. Así. Entonces la evolución, ¿no? Es un proceso de cambio con el transcurso del tiempo. Entonces, si vemos a Lucy hace 5 millones de años, ¿no? Y vemos a la Lucy de hoy día, entonces indudablemente ha habido cambios, ¿cierto? La Lucy de acá medía 80 centímetros, algunas Lucy no han cambiado mucho, siguen siendo pequeñas, no han cambiado, no han evolucionado. La Lucy de antes tenía un cerebro muy pequeño, apenas si le alcanzaba para responder a estímulos del ambiente. Las Lucy de ahora, ¿no? Van al colegio, van a la academia, van a la universidad, van a ser biólogas, o van a ser presidente de la República, en fin, o sea,
es un cambio totalmente grande, ¿no? Y es que el cerebro ha evolucionado. Si consideramos a la Lucy de hace 5 millones de años, quizás gran parte de su cuerpo estaba cubierto por pelaje. Hoy día solamente presentan pelo en ciertas partes del cuerpo. Entonces, como que la cosa me está indicando que sí hay cambio. Y los Lucy de ahora también igualmente, ¿no? Presentan las mismas características. Se mantienen algunas formas primitivas, ancestrales, ¿no? Y algunos todavía mantienen su estado salvaje. No entiende definitivamente cuando una chica le dice que no quiere nada con él, pero terco es, ¿no? Insiste, y es capaz de enfrentarse con otro para que la hembra se fije en él. Y bueno, esa cosa no funciona, ¿no? ¿Para qué se pelean ustedes dos por una chica? Si al final de cuentas ella se va con un tercero. Por gusto, ¿cierto? Ajá. No han evolucionado, estado salvaje todavía. Entonces, lo que me está diciendo es de que la evolución siempre va, ¿no? A través de una serie de modificaciones. La siguiente. Y esto va acompañado con lo que viene a ser un tipo de evolución no biológica. Ya lo expliqué en la primera parte del curso, donde todo el historial del planeta nos está indicando que Pangea se fue subdividiendo en la Eurasia Gondwana y finalmente los actuales continentes. A la par que ellos fueron cambiando, también fueron cambiando las especies. Entonces cambia la distribución y cambia también el planeta. Entonces, conforme se van separando en continentes o en espacios más pequeños, también existe un proceso de especiación. Así que existe una evolución biológica y se entiende entonces que plantas, animales, microorganismos y todo van cambiando. Entonces, este indica más o menos el proceso evolutivo. Estamos en este nivel, o sea, lo que sigue es el otro. Vamos a cambiar, quién sabe, pero de qué hemos cambiado. Entonces, de lo que se trata es que continuamente están diversificándose los organismos, están cambiando, ¿no? Y esos cambios en algún momento van a ser útiles. La siguiente. Darwin y Wallace nos proponen una teoría en la cual nos dicen que la evolución es en un solo sentido. Es decir, empezamos de A, pasamos a B, luego hemos ido C y finalmente terminamos en D. Y también nos dice de que este proceso evolutivo obedece a una serie de situaciones particulares, entre ellos, por ejemplo, la sobreproducción. Entendía Darwin y Wallace de que esto solamente era posible si es que los organismos tenían una alta capacidad reproductora, con la finalidad de que pocos de los organismos que llegaban a la etapa adulta finalmente lograran dejar descendencia. Y es que habría que ponerse pues en los zapatos de Darwin y Wallace en el año 1850. La gente moría por enfermedades, entonces no todos llegaban a tener una edad mayor. Y los pocos que tenían esa edad mayor, pues tenían familias organizadas. Pero ellos asocian que en el caso de los invertebrados sí se da esto. Por ejemplo, debemos saber que un insecto pone n cantidad de huevecillos, de los cuales algunos o muy pocos llegarán a la etapa adulta. Entonces, cuanto más huevos tengan, cuanto más descendencia tengan, algunos llegan a la etapa adulta, ¿no? Y en eso se basa el sistema de la sobreproducción. La constancia en el tamaño de la población. Hay acá una situación un tanto curiosa, ¿no? Malthus plantea una teoría que es las 100 formas de morir. Es un libro, un clásico, donde Malthus decía, por ejemplo, que mientras que la población crece de manera exponencial, geométrica, la producción de alimentos es de forma aritmética. Es decir, la población crece 2, 4, 8, 16, 32 individuos, mientras que el alimento es 1, 2, 3, 4, 5 kilos. Entonces, basado en eso, indudablemente no habría alimento para todos. Y al no haber alimento para todos, pues van a desaparecer. Por lo tanto, se tiende a regular la población. Es más, Malthus plantea una teoría un tanto catastrófica que dice que si las cosas continúan así, en algún momento la vida se va a extinguir en el planeta, ¿no? Y es obvio, eso se va a dar, pero no en este momento todavía mientras funcionan los sistemas ecológicos. Bien, entonces debe haber un tamaño de población que asegure, ¿no?, la existencia de estos organismos, ¿no?, a lo largo del tiempo. La siguiente. Lo otro es que nos hace un tanto diferentes como especies el hecho de que exista una variabilidad genética.
La expresión que nosotros vemos, es decir, el aspecto que presentamos cada uno de nosotros, obedece a la expresión del genotipo, es decir, a los fenotipos correspondientes, a los caracteres que están ahí. Sin embargo, hay que saber también de que cada uno de nosotros es poseedor de ciertos caracteres. Por lo tanto, si a mí me gusta el arte, a todos no les puede gustar el arte. Si a mi hermano le gusta la pintura, a mí no me gusta la pintura. ¿No? Si a mi hermano le gustan las matemáticas, a mí no me gustan las matemáticas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿y por qué? Somos diferentes. Esa variabilidad genética, entonces, nos permite existir como especies. Si, por ejemplo, imagínense, todos fuéramos iguales y entra acá una bacteria y esa bacteria mata al compañero. Si todos son iguales, entonces es posible que esa bacteria que está en el medio tienda a matar a todos, porque no hay mecanismo de respuesta, no hay mecanismo de defensa, no hay variabilidad. Pero el hecho de que nosotros seamos diferentes, entonces sí, me dice que existe una variabilidad y lo que voy a asegurar es que no todos van a desaparecer. Por otro lado, la existencia de fenotipos diferentes nos lleva a que existan una serie de cruces, y esos cruces en algunos casos van a ser favorables. Pongámonos nada más al año 1500, con la llegada de los españoles. ¿Y cuál era el aspecto que presentaba el peruano inca, ¿no? La raza inca, como le queramos llamar, Pachacute, Mamaoyo y todos los demás que se señalan en la historia? ¿Cuál era el aspecto? Entonces, ese aspecto debiéramos tener nosotros si es que no hubiera habido introducción de genes. Pero llegan los españoles e introducen genes, ¿no? Y eso nos da la variabilidad que tenemos hoy en día. Llegan los chinos, llegan los negros, entonces todo eso hace que se dé una mezcla tremenda y eso contribuye a la variabilidad. Entonces hoy día somos muy variables en el aspecto y somos muy variables frente a una respuesta determinada. Entonces es posible que a veces hasta ciertos genes estén ligados a cierto tipo de razas. Justamente ayer hemos estado reunidos con un amigo que está haciendo un trabajo con genes, ¿no? Y ha encontrado una relación entre ciertos genes y cierto tipo de razas que producen cáncer. Entonces estos genes producen cáncer, pero está asociado a cierto tipo de raza nada más. No le voy a decir cuál, pero eso va a salir en una publicación, en la revista Nature. Entonces, por ahí más o menos usted asocia ciertas cosas. Entonces la pregunta es, si todos fuéramos de esa raza, todos deberíamos tener cáncer, pero a todos no nos da el cáncer de ese tipo. ¿Por qué? Simplemente somos diferentes. Y entonces en eso consiste el término de la variación, la siguiente. La selección natural. Pues habrá que ver qué cosa es lo que permite hacer una selección en particular. Mire, quizás nadie se dé cuenta respecto a lo que viene sucediendo. Mire, el tema funciona así. Si conoces a alguien y ese alguien o esa alguien te atrae mucho, es una atracción simplemente. Si pasa el tiempo, ¿no? Y están con 3 o 4 meses de relación de pareja, eso es una ilusión. Si después de 3 años aún todavía continúa, ya es amor. Y después de 5 años, ya decide finalmente si te vas a fregar la vida con la persona que tienes, porque ya sabes que no la vas a cambiar. Entonces así, ¿no? Durante los primeros meses todo es bonito, ¿no? Uy, que agarra el varoncito que se va a sentar, uy, dejar en la silla y se acabó. Al año van a comer, siéntate pues, pero jálame la silla, porque tanto pesa la silla, no puedes sentar ahí. A los 3 años, ya apúrate pues rápido, ¿eh? Con hambre. A los 7 años, ya sabes que no la vas a cambiar, siempre va a ser así. O sea, recién ella aprendió a conocerlo a él como es. Así que sabe que si así es, así va a ser toda su vida, no lo va a cambiar, ¿cierto? Pero sin embargo, ella está con él. Igual puede ser al revés, ¿no es cierto? Oye, ¿sabes qué? Tú tienes que darme la clave del celular, ¿no? Tú tienes que darme tu clave de Facebook, tú tienes que darme tu clave para entrar a cualquier lugar, tienes que darme la clave de la cuenta bancaria. Si te lo pidió el primer día, el segundo mes, el año, a los 3 años, toda la vida va a ser igual, no va a cambiar. Así que ya sabes que ahí vas a estar siempre. Sin embargo, estás ahí. Eso se llama selección natural.
Yo no sé por qué acá mi amigo, que es buena gente, bonachón, tiene como pareja una chica que lo chanca todos los días, y y él ahí, es más, viene golpeado y dice, no, lo que pasa es que me golpeé con la puerta. Al otro día viene dañado, no, es que me peleé con un gato, ¿no? Y busca los pretextos, pero él es infeliz con ella. ¿Qué lo llevó a él a seleccionar a esa mujer? Tal vez sea más o menos, pero eso es lo que se llama selección natural. Entonces no sabemos por qué, pero de todos los homos que han habido, estamos en el Homo habilis, desapareció, pasó el Homo erectus, pasó el Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens, ¿no? Y bueno, y cualquier otro que venga más adelante. O sea, va a haber una selección de ellos. O sea, ¿qué hizo que esta especie, Homo en general, fuera siendo seleccionado? ¿Y por qué los Homo habilis no han llegado hasta nuestros días? Porque solamente el Homo sapiens. O sea, ¿qué pasó? ¿Cierto? Se lo pongo en términos sencillos. ¿Cuántos ingresaron en el primer ciclo? ¿Cuántos estudiantes había? 50. ¿Cuántos han quedado? ¿Y cuántos llegarán al 10º ciclo? Ya. Eso un poco que nos está indicando el proceso de selección, la selección natural. La siguiente. Lo otro es que hay caracteres que se están pasando de una generación a otra. Entonces lo que vamos a encontrar es que de este dromeosaurio hasta las aves probablemente exista una historia filogenética, donde de un animal tipo reptiliano finalmente se convierte en un animal volador, que viene a ser un ave. Sin embargo, hay genes que están ligados a ellos. Creo que les comenté sobre la existencia de los memes. Entonces, son genes que recuerdan un poco el pasado nuestro. Y hay una serie de factores asociados a ellos. En el caso de las aves, por ejemplo, vamos a encontrar que estas aves tienen una memoria implantada en su cerebro desde el momento en el cual son concebidos. Es decir, no sabemos cómo, pero este animalito que recién eclosiona del huevo y que tiene unos cuantos meses recién nacido, nunca viajó en su vida, es capaz de llegar a otro lugar del planeta exactamente a donde llegan los adultos, ¿no? Y es más, llega solito, sin que siquiera vaya en una bandada. Entonces, ¿cómo? Probablemente lo que han especulado los investigadores es que los memes o los genes que nos recuerdan el pasado indican para dónde tiene que viajar, ¿no? Y eso sería parte de la herencia. Lo otro es que hablamos de caracteres que van pasando de una generación a otra, y eso también es parte de la herencia. Así Jean-Baptiste de Monnet, o Caballero de la Mar, fue uno de los personajes que en épocas anteriores trató de explicar a su manera cómo era el proceso evolutivo. Entonces, para él, por ejemplo, había una situación curiosa, ¿no? Y decía que si hoy día la jirafa tiene un cuello muy largo, es porque en el pasado las jirafas tenían cuello pequeño, pero como no había alimento en el suelo para ellos, sino estaba en la parte alta, entonces el cuello se fue estirando para coger las hojas de la copa del árbol. En conclusión, se le aumentó el cuello, o sea, creció. Era una forma de poder explicar. Entonces, probablemente ustedes hayan escuchado de la ley del uso y del no uso. Es decir, si un órgano se utiliza, se desarrolla, y si no se utiliza, se atrofia. Pensando en que esta teoría era muy buena, entonces podríamos pensar que un chico que desarrolla muy bien los ejercicios de matemática, pues tendría que tener una cabeza enorme, porque todo el tiempo está pensando en cómo desarrollar el cerebro, crecería y crecería, lo cual no necesariamente es verdad, ¿cierto? Si usted empieza a hacer trabajos con los manuales, lo cual tampoco es cierto. Muy bien, entonces Lamarck hablaba de los caracteres adquiridos, en el sentido siguiente. Si tu hijo, si tú eres músico, tus hijos también serán músicos. Si tú eres un futbolista, tus hijos también serán futbolistas, ¿no? Así se entendía. Lo cual no es cierto, porque yo puedo tener 3, 4, 10, n cantidad de hijos y no todos van a tener la misma afición por la que yo tengo. Somos diferentes. Bueno, entonces no se pueden transmitir las habilidades que uno tiene. Todos somos muy hábiles para algo en particular, pero esa habilidad no la transmitimos a nuestros hijos, ya se quedan con nosotros.
Entonces cada uno tiene habilidades diferentes. Así es. Cuvier, el padre de la paleontología, entonces él hablaba sobre el hecho de que los organismos van cambiando en el tiempo, ¿no? Y que hay ciertos caracteres que van a ser transmitidos generación tras generación. La siguiente. También están acá la teoría de Darwin y de Wallace, que ya la comenté anteriormente, ¿no? Sobre cómo concebían ellos la idea del proceso evolutivo. De acuerdo a lo que tenemos acá, entonces, ¿cómo se da este proceso, este mecanismo de la evolución? Entonces, se supone que en el tiempo, si nosotros tenemos un par de individuos que vienen a ser la generación parental, ¿no? En el tiempo van habiendo una serie de cambios, de modo que al llegar a la última generación, solamente llegarán a aquellos que definitivamente fueron seleccionados de manera natural. Entonces, a lo largo de las n cantidad de generaciones, muchos individuos desaparecen y solamente sobreviven aquellos que han sido seleccionados de manera natural. Esa selección natural no es tanto en el hecho de con quién te vas a quedar, ¿no? Sino en el hecho de cómo es que la misma naturaleza se encarga de regular las poblaciones y de permitir que ciertos organismos puedan reaccionar y adaptarse al medio, mientras que otros simplemente van a desaparecer. La siguiente. Por esta teoría de Darwin, ¿no? En el sentido de que solamente los más aptos van a lograr sobrevivir, en la teoría que decía de que el hombre proviene de un mono antropomorfo, entonces se creó pues toda una atmósfera respecto a Darwin, ¿no? Y precisamente lo ponen acá en esta imagen, ¿no? Cómo es que el hombre pensante está ahí rodeado de una serie de animales, o que el mono está pensando y se convierte finalmente en hombre. Bueno, es parte de lo que siempre hay, ¿no? Como los memes que hay ahora sobre tal o cual cosa, ¿no? Entonces, igual, está en el mismo sentido, sí desea. Otro personaje importantísimo que participó con sus conocimientos fue Mendel, aunque Mendel no necesariamente tuvo que ver con el tema de la paleontología, sino que él hablaba de los caracteres, de la herencia. Entonces, esto permitió crear toda una teoría en el sentido de que de una generación a otra o de un tiempo a otro hay una serie de cambios y esos cambios son los que tenemos que percibir. La siguiente. Todo eso permitió crear una teoría que es la teoría de la ortogénesis. Esa teoría es una hipótesis biológica según la cual la vida tiene una tendencia innata a evolucionar de un modo unilineal debido a alguna fuerza directriz, ya sea interna o externa, ¿no? Así se define la ortogénesis. La interpretación de ello es lo siguiente: es que si usted tiene un bicho 1, este bicho 1 evoluciona y va a dar diversas formas hasta que finalmente llegamos a la etapa final. La ortogénesis es lo que planteaba Darwin, es decir, somos A, luego nos convertimos en B, luego nos convertimos en C y finalmente terminamos en D. ¿Cierto? Son todos esos cambios europeos. La siguiente. Otro ejemplo de la ortogénesis lo tenemos acá. Entonces, ¿cómo aparecen los mamíferos en el planeta? ¿Cómo aparecen? O sea, no vino Diosito y le dijo, bueno, pues acá se crean los mamíferos. ¿Sí? Las evidencias nos dicen lo siguiente, ¿no? Que partimos de organismos muy sencillos, llegamos a convertirnos en animales muy grandes, y dentro de eso subieron un grupo que son los reptiles mamiferoides, aquellos reptiles parecidos a los mamíferos. Y también de una línea de ellos empiezan a aparecer los primeros mamíferos ya, y esos mamíferos evolucionan y el resultado es lo que vemos hoy día. Entonces tenemos una historia filogenética que va más allá de lo que nosotros conocemos. Son miles y millones de años de evolución, pero acuérdense, partimos de 1 y terminamos en 9. Así. Otro caso es lo que tenemos acá. Estos animalitos los tenemos graficados, ¿no? Desde el Eoceno hasta el Oligoceno. Vamos a ver una serie de modificaciones. Entonces, si los comparamos en proporción de tamaño, tenemos que este Grandotherium era muy pequeñísimo en comparación con este otro, digamos, el Grandotherium leini o este Grandotherium platyceras, que viene a ser un animal ya de nuestra época. Entonces cambiaron, ¿no? A lo largo de los millones de años hasta que finalmente el resultado final es así. Otro caso es el caso de los elefantes, los mamuts, los mastodontes.
Igualmente, si vemos acá el tipo de dentición, entonces la dentición ha ido cambiando a lo largo del tiempo, hasta que finalmente tenemos la dentición actual. Y si vemos acá, por ejemplo, los cráneos obtenidos de organismos fosilizados, indican que no tenían desarrollado, por ejemplo, este diente, ¿no?, que viene a ser el canino. Está aquí atrofiado, luego empieza a crecer y finalmente se desarrolla de manera muy larga. Entonces, todo eso me está indicando un proceso de evolución en un solo sentido. La siguiente. Otro caso es el caso de los caballos. Entonces, los caballos en el pasado tenían dos dedos, ¿no? Eohippus, que viene a ser un caballo muy antiguo, presentaba esa característica. Pero el que vemos hoy día ya no presenta el dedo posterior, sino que todo está reunido en uno solo. ¿Sí? Entonces, así como lo vemos, bajo esa óptica, la evolución va en una sola dirección. Entonces, lo que se trata es de más o menos interpretar todo este sentido. Sin embargo, tenemos acá la teoría de Teilhard de Chardin y de Hugo de Vries. El primero habla que es el conjunto de seres vivos dotados de inteligencia. Y en el segundo nos dice que las macromutaciones se dan cuando una mutación a gran escala produce un carácter. En el primero, el término de la noósfera, ¿no?, se entiende por noósfera a todo el conjunto de organismos que, digamos, son superiores, ¿no? Por eso le hablamos acá que tiene una inteligencia. Es decir, se refiere a cómo es que evolucionan los mamíferos, prácticamente desde mono antropomorfo hasta convertirse en hombre. Pero Hugo de Vries dice lo siguiente, que estas macromutaciones no se van a dar en un momento determinado, sino que, no se dan para un individuo, sino que se van a dar en temas poblacionales. Es decir, no cambia el individuo, como que por ejemplo acá a uno de los presentes le crece la oreja, una oreja más que la otra. No, si es una mutación tiene que crecerle a todos por igual, es decir, todos con una oreja más grande. Solamente así se entiende. Lo otro es que esto no se puede dar a nivel individual porque entonces esto haría al individuo incapaz de poder expresarse en la siguiente generación. Tiene que haber otro que sea el par complementario. Es decir, si un varón tiene una oreja grande, la mujer también tiene que tener otra oreja grande para que los hijos tengan la oreja grande. Esa mutación no aparece en que yo tenga la oreja grande, pero mi pareja no, porque no me lleva a nada. Así es. George Gaylord Simpson habla sobre la síntesis evolutiva moderna. Es lo que se entiende actualmente. Entonces, para que se dé todo este proceso, hay un proceso de evolución donde los genes son los que se van a dar. Esta teoría de Gaylord Simpson ya es nueva. ¿Por qué? Combina algo que es importante, la existencia de los genes. Segundo, toma como referencia la teoría de Darwin, es decir, el proceso de selección. Entonces, hoy día, si lo ponemos en este contexto, nosotros que estamos acá presentes somos los que hemos sido seleccionados, ¿cierto? Y hemos sido seleccionados porque nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros antepasados nos han transmitido los mejores genes para poder adaptarnos. Algunos definitivamente en el pasado han desaparecido, pero los que hemos llegado a esta época somos los que hemos sido seleccionados. Así es. Tome en cuenta entonces aspectos relacionados con la citología, con la genética, un poco la biología molecular, y ya tiene otro concepto, ¿no?, respecto a cómo es que se da la evolución a lo largo del tiempo. La evolución tradicional nos indica entonces que organismos muy pequeños finalmente terminan convirtiéndose en organismos muy grandes, ¿no?, que la evolución es unidireccional. La siguiente. Tenemos acá la evolución de los caballos y entonces tenemos lo siguiente, que hay nuevos descubrimientos de fósiles y que esto revela que existían muchos linajes de rápida evolución, es decir, varios grupos que fueron evolucionando. Por lo tanto, hay n cantidad de caballos y no todos condujeron necesariamente a la especie de caballo que tenemos hoy día, no al Equus. Los eventos de ramificación siguen el modelo del equilibrio puntuado. Entonces ya esto se refiere a otro tema, que no es la evolución en una sola dirección. Esa es una nueva teoría que se llama el equilibrio puntuado.
las tendencias evolutivas que se encuentran en múltiples linajes. Entonces, cada uno de estos grupitos que van saliendo son los que van evolucionando por su cuenta. Y las tendencias evolutivas impulsadas por los cambios climáticos y ecológicos, o que son los navegadores de bosques o pastizales de libros. Es decir, hay un proceso de cambio continuo. La teoría unidireccional de Darwin de A a Z tenía un problema. El problema era de que en su momento se le cuestionó y se le dijo: si usted nos muestra la evidencia que pasamos de A a B, de B a C, entonces ¿por qué no nos muestra la evidencia que pasamos de C a D y de pronto nos convertimos en E? Es decir, si antes éramos unos monos, hemos ido cambiando, entonces ¿cuál es el eslabón que une precisamente al mono con el hombre? Y no había, en su momento no había. Recién ya en el siglo XX, cuando se descubre a Lucy, ¿no? Sabemos que sí, hay un proceso evolutivo ahí y que se encuentra ese famoso eslabón perdido, que hoy día sí lo sabemos. Pero no siempre fue así. El proceso evolutivo no siempre operó en esa dirección. Hay que entender que esto es un proceso de cambio, pero de manera diferente. Miren, a ver, le traigo a colación un tipo de trabajos que a veces quedan, y algunos en particular. Hace años, una señorita estaba haciendo su tema de cactáceas, como tema de tesis. Entonces, tenía que, dentro de su objetivo, describir, ¿no?, las cactáceas de acá de la zona. Y bueno, entonces me designan jurado de su informe de tesis y yo le hago varias observaciones, entre ellas que me había copiado, o sea, de otra tesis y de otra publicación, lo mismo que decía así textualmente. Es decir, si yo describo al joven y digo que tiene tal tamaño, que tiene tal forma de cabello, etc., esa es mi descripción. Pero si tomo la descripción de él, donde me dice que tales y cuales características, entonces esa no es mi descripción, ¿cierto? Entonces le digo: mire, usted tiene que hacer su descripción. Esto no tiene mayor valor, es una copia simplemente. No, pero mire que he ido al campo. Usted me podrá decir muchas cosas. Una cosa es lo que usted me diga, otra cosa es lo que usted haga. Bueno, se fue. Regresó como al año. Y entre otras cosas me dijo: mire, ¿sabe qué? Casi me han botado de mi casa, ¿no? ¿Por qué? Le digo: es que me han traído todos los cactus a mi casa para poder escribir. ¿Y por qué te has traído los cactus? No, es que como usted me dijo que había que escribir. Sí, le digo, pero que no te han enseñado a prensar un cactus, no sabes cómo se hace. No, mala suerte. Pero tengo una duda. ¿Y cuál es esa duda? Es que en la literatura dice que esto debe tener 5 espinitas, ¿no?, en cada una de las costillas que hay. Y acá tiene 6. Pero todas las demás características siguen siendo iguales. Y le digo: ¿cuántos de los individuos presentan eso? Es todo lo que está en la quebrada. Entonces ahí hablamos de un ecotipo. Y en la quebrada de lado todos tienen 5. Entonces la pregunta es: ¿por qué? Volvemos a lo que le he explicado anteriormente. O sea, no cambia un individuo, cambia toda la población. Y segundo, si tenemos la espina 5 y luego en otra la espina 6, entonces, de acuerdo a la teoría de Darwin, tendríamos la espina 5, la espina 5 un cuarto, la espina 5 y medio, la espina 5 3 cuartos y luego finalmente la espina 6, ¿cierto? Lo cual no es lógico. ¿Por qué se da eso, no? Esa nueva teoría, que se llama el equilibrio puntuado, nos permite explicar eso precisamente. Es decir, no siempre vamos a encontrar que de A pasamos a B y así hasta Z, sino que en algún momento los aspectos ecológicos, los aspectos climáticos hacen que de A nos pasemos a C, sin pasar por B. ¿Por qué? Porque respondemos a una serie de cambios. Miren, vamos a ponerlo en este contexto. Si ingresara por acá algún bicho extraño que nos provoca una reacción alérgica, probablemente todos seamos alérgicos. Y si es que en las siguientes generaciones también se da el mismo proceso y con mucho mayor intensidad, entonces diríamos: A pasó a B y B pasó a C, ¿no? Y así sucesivamente. Pero entra un bicho y ese bicho
hace que ataque a uno, pero el resto responde de manera diferente. Y en la siguiente generación crea mayor resistencia frente a ese bicho extraño. Entonces, ¿dónde está el hecho de que un individuo que fue afectado, el otro, que debería tener un sistema inmunológico un tanto mejor, el otro mucho mejor y el otro excelente? No se da. Pero de pronto toda la población crea una respuesta frente a ese ataque. Eso es lo que se llama el equilibrio puntual. Entonces, con esto se desbarata totalmente el hecho de que solamente tenemos que tomar a Darwin como uno de los personajes que habla sobre el tema de la evolución, sino que esto es algo nuevo, ¿no? Y que eso se explica precisamente con estos ejemplos que le he puesto sobre los ecotipos. Entonces, bueno, al final esta jovencita sustentó su tesis, ¿no? Y dio a conocer precisamente eso, que son los nuevos ecotipos que hay, y se han generado acá, en una quebradita que hay nada más en Ica. Así que imagínense cuántos ecotipos podemos tener en todo Ica, o en todas las quebradas, o en todo el Perú, ¿no? Variaciones climatológicas que hacen que el individuo cambie bruscamente y responda a los estímulos ambientales. Así que el equilibrio puntual, entonces se lo debemos a Neil Eldredge, ¿no? Y Stephen Gould. Ellos son los que plantean esa nueva teoría sobre este equilibrio puntual. Así que, si consideramos entonces el modelo gradual, que es el que proponía Darwin y Wallace, ¿no? Versus el otro. Entonces lo que vamos a encontrar es que sí hay un proceso evolutivo, pero en un momento se da un quiebre y no necesariamente va a seguir la misma dirección. En el de acá me está indicando de que A evoluciona y luego da a B y a C. En el de acá sale de A, sale uno y luego van a verse toda una línea filogenética, totalmente diferente. La siguiente. ¿Qué cosa conduce a esto? Un proceso que se llama especiación. Entonces la especiación se da en el tiempo. Miren, si nosotros consideramos que esto viene a ser el tiempo y que en ese tiempo hay una serie de cambios, entonces ¿qué puede pasar? De que acá se genera un hiato, es decir, hay un vacío. Ese vacío me permite separar a esta línea de tiempo en dos. Si lo ponemos en un tema geográfico, este es un solo aspecto geográfico, pero acá al haber una situación de vacío me está indicando de que se está separando en dos regiones geográficas. Correcto. Entonces la pregunta es, si acá todos comparten los mismos caracteres, cuando se separan, después de millones de años, ¿qué voy a encontrar? ¿Que los caracteres se mantienen en las dos poblaciones? ¿O qué piensan ustedes? ¿O que son diferentes? Se los pongo en términos más sencillos, ¿no? Ustedes que estudian biología, entonces algunos lo llevamos y de pronto lo llevamos a Lima y se quedan en una universidad X en Lima a estudiar biología. Otros se quedan acá en Ica y otros se van a otra región al sur del país a estudiar biología también. ¿Qué pasa si los reunimos, ¿no? Después de 10 años? ¿Será la misma forma de pensar la que tienen? Indudablemente que no. ¿La misma forma de actuar? Tampoco. Entonces eso nos está diciendo de que la separación está conduciendo a un proceso que se llama especiación. Y esa especiación es la que hace que los organismos cambien. ¿Por qué? Los que se quedaron a este lado, los que se quedaron al otro lado, tuvieron que reacomodar todos sus genes y finalmente convertirse en dos especies diferentes por reacomodación cromosómica. La siguiente. El estado actual es que tenemos una nueva teoría sobre la síntesis de lo que hay, y lo otro es que hay evidencia de que este proceso evolutivo ha funcionado, ¿no? A lo largo de millones de años. Así es. Dentro de las evidencias están, por ejemplo, el hecho de que existen estructuras homólogas. Lo que vemos acá, por ejemplo, es la pata de una lagartija. Y lo que vamos a encontrar que la misma estructura ósea con ligeras modificaciones lo pone diferente en cuanto a los huesos. Entonces tienen la misma estructura, pero tienen funciones diferentes. Eso entonces es lo que me dice los órganos homólogos, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, ¿no? Algo muy curioso. Esto viene a ser Tiktaalik robacea. Entonces, Tiktaalik viene a ser una especie que se considera transición entre peces y anfibios. Entonces, acá lo que vemos es que esa estructura, ¿no? De un pez de más o menos 380 millones de años, nos está indicando de que iban camino a
transformar esa aleta lobulada, ¿no?, en una aleta que ya no tenía radio, sino que tenía huesos. Cuando se encuentran los fósiles de titanio, entonces lo que vamos a encontrar es que aquí ya se puede apreciar los rudimentos de lo que viene a ser una pata. Y finalmente, ese rudimento de pata se convierte en una verdadera pata. Entonces pasa de ser un pez hasta convertirse en un anfibio. Esa es otra evidencia que nos dice que el proceso de evolución, ¿no?, fue cambiando a lo largo de los millones de años. También tenemos acá, ¿no?, otra evidencia de la evolución, y en este caso viene a ser el desarrollo del maxilar. Entonces tenemos acá el desarrollo maxilar, cómo ha ido operando, ¿no?, en los diferentes tipos de organismos. Y es que esto es sumamente importante, porque si nosotros tomamos en cuenta la mordida, vamos a ver que unos animales tienen una mordida muy fuerte, mientras que otros no. Y eso lo va a dar la estructura ósea que tiene, ¿no?, el maxilar. Y lo otro vienen a ser los músculos que se van a implantar. Si usted tiene, por ejemplo, ¿no?, un tipo de estructura ósea, ¿sí?, y no tiene la musculatura apropiada, entonces su mordida es una mordida suave. Pero si usted tiene una estructura ósea muy, pero muy gruesa, y además tiene una musculatura enorme, entonces la mordida es muy fuerte. Eso lo vemos simplemente así. Mire usted un ave. Las aves tienen el pico superior e inferior, pero no tienen musculatura acá. Entonces, la forma en la cual ellos van a morder o coger el alimento no es muy fuerte. Pero comparemos con un perro. El perro tiene toda una mandíbula bien constituida, con un músculo macetero enorme. Entonces ellos agarran, bueno, diferente. Entonces, lo que les quiero decir es que estas son evidencias de que ha ido evolucionando desde aquellos animales que tenían una mordida débil hasta convertirse finalmente, ¿no?, en animales que tienen una mordida enorme, fuerte, poderosa. Lo otro es que han habido una serie de modificaciones. Por ejemplo, desde Diacodexis, que viene a ser uno de los organismos considerados los mamíferos más antiguos que luego se convirtieron en ballenas. Podríamos pensar que las ballenas siempre fueron acuáticas. Las ballenas nunca fueron acuáticas. Las ballenas fueron animales terrestres, que en el proceso de evolución de los millones de años, esto se fue reduciendo de tamaño y finalmente ha quedado reducido a pequeñas extremidades en la parte anterior, y en la parte posterior está rudimentario, está metido dentro del cuerpo, no se ven. Ahora, ¿cómo cambió? ¿Cierto? ¿Cómo cambió? Entonces, esto me está indicando de que la reducción de estructuras o la desaparición de otros significaban un proceso de adaptación. Estos animales quizás no encontraron las condiciones ideales en el medio terrestre y se volvieron acuáticos después de millones de años. Así que, otros casos son los que tenemos acá. Entonces, ¿cómo es que en algún momento los diversos organismos que fueron animales terrestres volvieron otra vez, ¿no?, a convertirse en animales acuáticos? O aquellos que fueron acuáticos salieron a la tierra y volvieron otra vez a acuáticos. Entonces, todos estos procesos se dan. No necesariamente es así. Como que usted va y votó por el candidato A, ¿no?, de un partido político, y ese candidato hizo una mala gestión. En la siguiente vota por el candidato B porque le parece que es la mejor opción, y también hace una mala gestión. En la tercera oportunidad que usted va, dice, bueno, mejor voto por el de A porque es un partido más organizado, y vuelve usted a votar por A, y le va malísimo. Bueno, ahora votaré por el B porque ya el A me ha convencido de que no tiene una organización, y en ese plan estamos. Aquí igualmente, o sea, salen a tierra, no se dan las condiciones apropiadas, vuelven al mar. Están en el mar y no encuentran condiciones, salen a tierra nuevamente, no tiene ese plan. Entonces es posible que sí hayan cambiado las especies a lo largo del tiempo. Así que, ¿qué evidencia de la evolución tenemos aquí? ¿Qué evidencia? Si vemos estos embriones, quizás no encontremos mucha diferencia en ellos, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, en el caso del humano, en el caso de los conejos, en el caso de una vaca. Y si vemos acá en esta etapa, pues básicamente no hay mucha diferencia, ¿cierto? Pero si hablamos del estadio 2, pues ya podemos apreciar algo diferente. Y si hablamos del estadio 3, entonces ya podemos apreciar las formas humanas, ¿no? Y la forma que va a convertirse en un conejo más adelante, ¿no? Con el desarrollo mandibular. Okay. Pero si nos vamos un poco más acá, como el caso de los peces, entonces como que esta forma embrionaria tampoco mantendría mucha diferencia respecto al ser humano. Y ya recién en los estadios siguientes, 2 y 3, se empiezan a manifestar las diferencias. Lo que nos dice lo siguiente, o sea que todos hemos pasado por peces, anfibios, reptiles, aves, hasta convertirnos finalmente en mamíferos. ¿Y por qué? Compartimos una misma historia evolutiva. ¿No? Una misma historia evolutiva. Bueno, y entonces hay cositas y cositas ahí un tanto curiosas que a veces nos recuerdan un poco de cómo estábamos manejando el asunto. Justamente algunos profesores que te marcan, ¿no? Y uno de ellos fue pues, el profesor que teníamos de anatomía. Este profesor nos hacía pues que consiguiéramos embriones, fetos, ¿no? Para poder estudiar. Cuando hablábamos de la parte de fecundación, reproducción. Y todo el mundo tenía que venir pues con, por ejemplo, empezábamos con óseo, cabeza, todo el mundo tenía que tener su cráneo. ¿A dónde conseguía? Cada uno buscaba dónde. Que tocaba este pulmón, tenía que conseguir pulmón. Que tocaba este corazón, tenía que conseguir corazón. Y así por el estilo. Bueno, pero este profesor tenía una forma muy peculiar de enseñar. Así que un día agarra y nos toma un examen de embriología. Y me acuerdo mucho de esa lámina porque agarra y nos pone en una placa de Petri un embrión chiquito, ¿no? Y con un papelito al costado que decía, ¿no? Indique en qué estadio se encuentra el embrión, ¿no? Y diga usted de qué grupo taxonómico pertenece. Y que bueno, todo el mundo tenía respuesta diferente. Así que vienen los resultados, ¿no? Así como los exámenes de primer examen de antropología, todos jalados. Se para el profesor. ¿Qué tiene en la cabeza? Le caca. Tiene un huevo frito. ¿Cómo no van a saber reconocer un embrión? Todo el mundo así como usted, calladito. Y seguía, y dale. Pero era de esos tipos que te tiraba al piso y ya tenías que levantar. Para que vean que soy bueno. La próxima semana le voy a tomar otro examen sobre el mismo, la parte de embrión. Toda la semana buscando tus embriones, buscando por acá, por allá. Otra vez el examen. Otra vez jalado. Pero no puede ser, ¿sí? Si yo les enseño, ¿cómo no van a saber esto? La última. Otra vez. Hasta que él decía, el biólogo tiene que ser muy observador. El biólogo tiene que darse cuenta de las cosas que hay, de las estructuras que hay. Así que entre broma y broma con los compañeros, hoy no, pero dice que el biólogo tiene que ser observador. Vamos a ver. Y nos dimos cuenta de algo. Que precisamente en uno de los estadios nos había puesto el embrión de un ave. Y el embrión de un ave en cierto estadio ya empieza a mostrar el puntito negro que se va a convertir en embrión, ¿no? Y que el embrión, por ejemplo, de un chancho, en cierto momento ya empieza a mostrar, ¿no?, esa estructura que finalmente se va a convertir, ¿no?, en la trompita del chancho. Así que, bueno, ahora sí, vamos al examen. 20. ¿Quién ha sido?
¿Quién me ha sacado el examen? ¿Cuál examen? Si usted recién ha hecho la pregunta, ¿sí? No puede ser, todos tienen. Doctor, mire, lo que pasa es que usted, como decía, que biólogo es muy observador, nos hemos conseguido todos los embriones. Así que hemos estado revisando uno por uno y hemos trabajado en equipo acá. Nos hemos amanecido, pero ahí está el rico. Bueno, muchachos, ahí. Y los embriones acá están los dos, ya, entonces se quedan para la cátedra. Se quedaron todos los embriones ahí. Pero era de esos tipos que agarraban y te ponían en el suelo. Y no tenías que levantarte ahí. Bueno, tenía su forma muy peculiar de motivar. Con eso, al final lo logramos avanzar y diferenciar. Éramos cachimbos que también, ¿no? Se enseñaba anatomía en el primer ciclo, ¿no? En fin. La siguiente. La biología genética del desarrollo, ¿no? Que se llama la nueva teoría Evolution Development. Esta teoría es relativamente nueva porque habla de cómo es que los organismos van cambiando en el tiempo, pero de un punto de vista un tanto curioso, porque no solamente es el cambio morfológico, sino que esto va acompañado con los cambios ambientales. Nos dice que existen algunos genes reguladores, lo que se llaman los host hormones. Entonces, por ejemplo, en algún momento, ¿sí?, estos genes hacen que se exprese cierto tipo de características. Entonces la pregunta lógica es, ¿cómo es posible que un embrión de una mosca finalmente se convierta en un individuo totalmente diferente? ¿Cierto? ¿Cómo es posible que nosotros, siendo un óvulo y un espermatozoide en un principio, terminemos formándonos finalmente como individuos, como seres humanos? ¿Cierto? ¿Qué cosa hay? Claro, eso no lo podemos decir, y sabe que son cambios que se dan al azar, no, son cambios que están ordenados por genes que van a regular la conformación de esa estructura. Y también existen otros genes que van a ser los genes estructurales, es decir, aquellos que van a asegurar que esas formas prediseñadas genéticamente se mantengan en el tiempo. Usted acá ve el embrión de un ratón, ¿no? Y ese embrión hace que finalmente se mantenga toda la estructura del ratón como tal. Entonces, uno es cómo es que se van a expresar y el otro es cómo se mantienen todas las estructuras en sí de la etapa embrionária. La siguiente. Pero también nos lleva a que en la naturaleza existan una serie de cambios. Lo que tienen a la izquierda hacia arriba es un díptero, ¿no? Y si es un díptero, ¿cuántas alas debe tener? Dos, tienen 4 alas. Entonces, ¿qué pasó? Los balancines ahí no funcionan. Ahí los balancines se han convertido en alas, ¿no? Pero también podemos encontrar, ¿no?, algunas modificaciones, por ejemplo, en el tipo de ojos, en el tipo de antenas, o tal vez podemos encontrar algún tipo de aberraciones, como las que vamos a tener en la parte de abajo. Entonces, no necesariamente tenemos que pensar que las mosquitas siempre son mosquitas y han permanecido como mosquitas así, sino que también hay una serie de aberraciones de las cuales muy poco nos enteramos. ¿Por qué? Porque simplemente están en vía silvestre. Pero cuando así hacemos el análisis en laboratorio, nos podemos dar cuenta de que hay aberraciones que se van a expresar. Así. La selección natural ya les había indicado más o menos en qué consistía. Entonces, la supervivencia y la reproducción diferencial de los individuos que están mejor adaptados nos lleva a una eficacia biológica. Es decir, solamente los mejores pasan a la siguiente etapa. La siguiente. Así entonces podemos tener N cantidad de individuos y los que llegan a la etapa final son los mejores adaptados. El mecanismo de la evolución, de acuerdo a la selección y el algoritmo genético planteado por Darwin, entonces indicaba de que todos estos organismos mantienen ciertas características en común. Dentro del género Geospiza vamos a tener animales que tienen un pico bastante grueso, típicos granívoros, pero hay unos que tienen el pico grueso y ancho, otros que tienen el pico grueso y que viene a ser angosto, otros que tienen el pico elevado, son gruesos y el pico elevado y angosto. Entonces, ¿por qué? Porque existe un proceso de adaptación al medio. Entonces, la misma naturaleza hace que estos individuos vayan modificándose y que a pesar de que todos tienen una característica similar, se pueden diferenciar, por ejemplo, por el pico. Lo mismo pasa con este Camarlinchus, que se presenta lo mismo. O
sea, todos presentan una coloración y formas más o menos similares, pero se van a ir diferenciando. Entonces, en algún momento, lo que dice es lo siguiente, que estos organismos tenían un pico muy pequeño, luego fueron agrandándose y finalmente el proceso lo lleva a ser de un pico muy grande, ¿no? Por el tema de alimentación. La siguiente. En otros casos, simplemente se van a adaptar al medio en el cual se encuentran. Tenemos a la izquierda, ¿no? Un lepidóptero, viene a ser de estas polillas, y hacia la derecha también tenemos la polilla. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que estos experimentos se encontraron casualmente. En este caso, esta polilla estaba siempre expuesta a un medio contaminado. Entonces, con el tiempo, mire qué ha pasado. La polilla, ¿no?, adopta la misma coloración del medio contaminante. Pero también se presenta el otro caso, de acá. Entonces, esa coloración oscura la mantienen para poder mimetizarse en el medio. Entonces, ¿quién lo llevó a seleccionar de esa manera? ¿Quién lo llevó a seleccionar de esa manera? Entonces, la misma situación de adaptarse al medio donde se encuentra, ¿no? Así que, y esto, de acuerdo a la propuesta de Kepler del año 59, tenemos que el mejoramiento, o sea, los que mejor están adaptados, pueden tener un fenotipo que llega a ser el óptimo en algún momento, indicando que para los extremos pueden disminuir, es decir, los que están antes y los que están después no presentan el fenotipo ideal. En una siguiente propuesta, cuando es direccional, nos dice que esto va a crecer de manera continua, o sea, los fenotipos van mejorándose con el tiempo. Y en el otro puede disminuir y puede aumentar. Esto mismo tiene que ver acá con la frecuencia, ¿no?, en el proceso de la selección. Y en todos los casos, esto va a dar un óptimo. Ese óptimo es el que voy a tener acá. Los mejores caracteres están, ¿no?, en la parte media. Y podemos encontrar una frecuencia también en la selección, pero con ciertas modificaciones. En este primer caso, tenemos una distribución casi uniforme. Aquí hay un sesgo para uno de los lados, y acá el sesgo también se va a dar para uno de los extremos. Entonces, no necesariamente el que fuera antes o después, o sea, va a indicar que el proceso va en la misma dirección. Entonces, cuando es antes o después, encontramos acá algo similar, pero acá ya se empiezan a mostrar los cambios, es decir, esta línea que marca el centro ahora aparece de manera diferente, hay un sesgo para un lado. Y en el de acá, que debería ser normal también, ¿no?, presenta un sesgo, entonces no es lo mismo. Ser antes o ser después el proceso evolutivo me está indicando cambio, y la forma en la cual se va a expresar es en la primera parte. Uno, que es estabilizadora porque se dan para ambos extremos, la otra que va a crecer siempre, ¿no?, y la otra que va a bajar. Así. Y aquí tenemos entonces eso. ¿Cómo podemos explicar, ¿no?, a Megaloceros giganteum, que tiene una cornamenta enorme? Se ha encontrado el fósil y eso viene a ser precisamente su cornamenta. Enorme, enorme. Así. Los graptolitos, o que también se han logrado descubrir, tienen formas muy diferentes, ¿no?, y obedecen al medio en el cual se han encontrado. Estos se irán dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no?, en los fondos. Así. Y acá tenemos precisamente, ¿no?, cómo influye, ¿no?, el hecho de que tenga una forma sobre otra en el aspecto de dar vueltas para ubicarse en un lugar determinado. Así. Las hiperadaptaciones, el caso de la ballena, donde se desarrolla todo el cuerpo de manera enorme, pero finalmente queda el rudimento de lo que es el fémur y la pelvis dentro del cuerpo del animal. O sea, pasa a ser insignificante. Van a encontrarse ciertas limitaciones al crecimiento. Entonces, miren, tenemos ahí dos imágenes, ¿no?, la imagen que está delante y la imagen que está detrás. Entonces, esta imagen que está delante acá, ¿no?, y esta imagen detrás. Si quisiéramos seguir levantando un edificio, quisiéramos tener más pisos arriba, ¿creen ustedes que en esta imagen podemos colocar un piso más arriba? ¿No? O sea, ya llegamos al límite, en cambio en el otro todavía no.
Todavía podemos colocar acá otro pisito y otro pisito hasta llegar a un extremo. Muy bien, entonces, cuando una especie llega a un momento determinado, ya no puede seguir creciendo más allá, porque simplemente va a desaparecer. Regresa, por favor. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde va a crecer esa ballena? La ballena azul, que es la más grande, llega a medir hasta 40 metros de longitud. 40 metros es como 2 salones o 3 salones juntos. Ese es el tamaño de una ballena. ¿Estamos? Pregunta, ¿habrá alimento para esa ballena en cantidad? ¿Ese tamaño enorme le permitirá sobrevivir a las condiciones que se enfrentan actualmente? Es posible que ya no crezca más porque simplemente ya llegó a su límite y lo único que quiere es desaparecer. Y el oso polar, que está en un lugar muy peculiar, frente a estas situaciones de cambio climático, donde está desapareciendo la cobertura de hielo, donde él se desarrolla muy bien, ¿qué va a pasar con el oso polar? Pues tendrá en algún momento que desaparecer, o tal vez de ser muy grande va a tener que reducirse de tamaño y ser más pequeño con el tiempo. Entonces llega un momento en el cual ya no podemos ir más allá, ¿no? Así. Tenemos cierto tipo de limitaciones, así. El tema que nos lleva a todo esto es que existe la formación de las especies, ¿no? Vamos a ver respecto a ello. Entonces tenemos una entidad biológica y podemos decir que las especies son grupos de organismos que tienen una estructura general y funcional, que se desarrollan, que son genéticamente similares, ¿no? Y que se pueden reproducir entre sí. Esa es la definición clásica de lo que es una especie. También podemos encontrar nosotros que en condiciones naturales, ¿no? Estos pueden sufrir un proceso de aislamiento y que pueden tener un aislamiento reproductivo que haga que estos no puedan desarrollarse bien. Hay factores condicionantes, por ejemplo. A veces se encuentran dos individuos de la misma especie, pero que son incapaces de reproducirse. Y en otros casos encuentran el mecanismo de cómo. ¿No? El ejemplo muy sencillo. Cuando estudié el doctorado en Lima, un amigo que nos prestaba su casa para hacer las tareas. Entonces regularmente nos reuníamos en su casa y ahí amanecíamos haciendo las tareas y el día siguiente nos íbamos a clase. Hasta que un día nos amanecimos, nos pasamos de largo, ¿no? Hasta el día siguiente. Así que como a las 5 de la mañana su perrito empieza pues a ladrar, ¿no? Tenía la costumbre de que a esa hora lo sacaba para que hiciera sus necesidades. No, pero un perrito chiquito, pequinés. Bueno, así que así como este perrito, habían otros que también salían con su dueño, entonces estaban en el parque. Bueno, y por ahí pasó una perra muy grande, ¿no? Y el perrito que se quería ir detrás de la hembra. Así que bueno, al poco rato nos dimos cuenta que detrás de esa hembra habían otros también que iban detrás de la hembra. O sea, la hembra estaba en celo, ¿no? Habían percibido la feromona. Así que bueno, hoy suelta tu perro. No, ¿qué va a hacer? Ay, déjalo que se entretenga, ¿no? Así que lo suelta, se va detrás de la perra. Bueno, nos estaba conversando ahí sobre lo que íbamos a presentar. Así que, de pronto, oye, el perro, ¿dónde está? No lo veíamos al perro. Y en eso pasa la hembra grandota, la pastora alemana, con algo que venía colgando detrás. Entonces se habían cruzado. El perrito venía pelita con las patitas ahí, y la perra caminando. ¿Cómo se cruzaron? Bien. Se suponía que como ella era muy grande y el otro muy chiquito, no iban a cruzarse, ¿no? Cruzar. Bueno, y esa misma anécdota se la comenté un día a unos chicos allá. Y una chica me dice, profesor, yo sé cómo. ¿Y cómo? Lo mismo le pasó a mi perrito. Entonces yo estaba observando cómo eso, y la hembra agarró y se agachó. Y el perrito se montó sobre ella y así copularon. Interesante. El proceso de selección, ¿cierto? Muy bien, entonces se supone que si hay un aislamiento reproductivo,
puede ser que los dos individuos de géneros diferentes estén ahí, pero no logren copular. Y lo otro definitivamente, por ejemplo, es que puede encontrar usted diferentes tipos de especies donde no necesariamente van a coincidir. Por ejemplo, la especie A está aquí en Ica, ¿no? Y esa especie A empieza un proceso de floración en el mes de septiembre. Pero la especie A, que está en Ocucaje, empieza su floración en el mes de noviembre, siendo la misma especie. Entonces, como no existen polinizadores al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Que se produce un aislamiento. No hay proceso de reproducción. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y eso nos dice que no necesariamente vamos a tener las especies biológicas o las entidades biológicas correspondientes. Muchas de las especies, o millones de las especies, son descritas, muchos de ellos son insectos, y aún todavía hay millones de organismos que faltan describir. El asunto es a qué estamos llamando especie. Por el momento, decimos que la especie es un organismo que tiene una estructura determinada, que tiene la misma función, que se reproducen entre sí. Eso es lo que tenemos de idea de especie. Pero la especie no necesariamente es así. Hay una especie biológica y hay una especie morfológica. Esa definición corresponde a una especie morfológica. Así que, a lo largo de los millones de años han habido modificaciones en el planeta y como tal han habido aislamientos, es decir, los grupitos que quedaron ahí de animales fueron evolucionando por su cuenta. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta las gaviotas, solamente habrá que preguntarse ¿por qué tantas especies de gaviotas si hay solamente una gaviota que existió en el planeta hace millones de años? El aislamiento geográfico lo lleva a eso. La siguiente. Igual, ¿no? El caso de las especies gemelas. ¿Por qué? Se da esto precisamente por el tema del aislamiento que le mencioné temprano. Imaginemos esto. Esto viene a ser Perú hace 30 millones de años. ¿No? Hace 5 millones de años a 500.000 años, este Perú se levanta y crea la cordillera de los Andes. Al crear la cordillera de los Andes, entonces, queda a este lado, mirando hacia el Pacífico, un grupo de especies aisladas de aquellos que están mirando hacia el Atlántico. Pero entre ambos comparten cierto tipo de características similares. Así como usted está acá en Ica y encuentra un carpintero, se va a la sierra y encuentra un carpintero. Se va a la selva y encuentra un carpintero. Y ese pájaro carpintero presenta características similares, solo que se quedaron aislados, ¿no? Por esta situación de la barrera de, en este caso, la cordillera de los Andes. A eso es lo que vamos a llamar especie gemela. Siendo una sola, finalmente termina siendo dos, pero mantienen las características similares. La siguiente. Y esto es tremendo, ¿no? Porque vamos a encontrar variedades y variedades de especies, ¿no? Se le llama aquí especies politípicas. ¿Y por qué? Tienen diferentes formas de expresión. Diferentes formas de expresión. Así. La especiación geográfica. Eso es lo que nos lleva a la formación de nuevas especies. Es posible que en algún momento se dé una separación. Por ejemplo, que aquí exista una distribución normal de los organismos. Sin embargo, aparece el accidente geográfico y lo separa. Al separarse, entonces hay una selección, y por acá se forma una especie, y por el otro lado otra especie. Es lo que le decía el caso de la cordillera de los Andes. La especiación sin patria y la especiación para patria. En el término de la especiación sin patria hay algo curioso. ¿Por qué? Miren, aquí están distribuidos todos de manera uniforme, pero resulta que algunos van a decir, a ver, el delegado dice, yo me voy para este lado a los cursos selectivos, y el joven que está al lado dice, no, yo me voy para este otro lado porque acá son los selectivos que hay aquí. Se empiezan a separar. Y sin embargo, por ahí nos vamos encontrando de vez en cuando. Pero después ya nos vamos a separar, no, yo prefiero tal carrera, no, yo prefiero tal cosa. Se van separando. Al final, estando en el mismo ambiente, se van a separar. Esto es lo que vamos a llamar una especiación, pero motivada por aspectos ecológicos. Entonces, siendo del mismo lugar, las condiciones hacen que se vayan separando.
Y la especiación parapatria es como cuando, por ejemplo, ¿no? Tenemos así, una distribución casi uniforme, pero que de vez en cuando por ahí hay un flujo génico. Es decir, miren, no vamos todos acá así, pero acá van los que se van, por ejemplo, al electivo A y por acá al electivo B. Sí, pero nos reunimos para el curso general, ¿no? Y siguen así, y se van reuniendo al final. Entonces, ese es otro tipo de aislamiento que a la larga puede formar especies nuevas, ¿no? Porque ese cruce que se separa durante miles de años, se vuelven a juntar, pero durante esos miles de años ha habido un reordenamiento cromosómico. Se vuelven a juntar y van a poder formar nuevas especies. Sí. Y algo así con el gráfico también, tenemos el lugar A, que luego empieza a desarrollarse y van formando N cantidad de especies por aislamiento. Y llegamos a las morfoespecies. Las morfoespecies. Ajá. Le había hablado de la especie biológica. La morfoespecie se refiere a las especies gemelas y politípicas, al dimorfismo sexual que pueden haber entre ellos, a los sesgos de preservación, a la representación parcial de los organismos, a la escasez de individuos, ¿no? O la imposibilidad de cruzamiento, o la información genética. Entonces, los mismos organismos van a presentar cierto tipo de aislamiento. Por ejemplo, como les decía, el animal grande y el animal pequeño, que en teoría no se deben cruzar, se cruzan. Escasez de individuos. No siempre voy a encontrar a un individuo grande que se cruza con un individuo pequeño. En el caso de los perritos que les expliqué. Una representación parcial de los organismos. Son escasos los casos que se dan de este tipo. ¿Cuánto se puede mantener eso en el tiempo? Muy poco. Pero sí se van a diferenciar al macho de la hembra. Y es posible que el mismo caso que se da aquí en Ica se pueda dar en Lima o se pueda dar en cualquier lugar del planeta. Entonces todo eso me dice que las morfoespecies son especies con características morfológicas similares, pero que tienen sus particularidades. Y la cronoespecie es establecer los límites entre las especies que establecen el tiempo y las necesidades de series muy complejas con muy buen registro. Es decir, para hablar de una cronoespecie tengo que tener los fósiles en el tiempo y así poder hacer la interpretación correcta. Y esto es fundamental. Si tenemos el individuo A de 5 millones de años, el individuo B de 10 millones de años, el individuo C de 30 millones de años, entonces me puedo dar cuenta que hay una línea evolutiva. Hablo de una cronoespecie. Así. Y todo esto tiene una interpretación a través de los cladogramas. Quizás hasta ahora usted tenga una forma peculiar de describir una especie. A ver, número 1, 13. 2, 1, 2. A ver, usted escríbame a la especie Sea maíz. Es una poácea de... O sea, con características morfológicas. No sé. Ya, es una especie que pertenece a la familia Poaceae y presenta un tallo herbáceo con hojas lineales lanceoladas de nervadura paralelergia. Presenta raíz adventicia generalmente. Tiene la presencia de lígulas, que se encuentra entre la vaina y donde se inserta el... ¿Eso qué es? ¿Aspecto morfológico, fisiológico, genético, citológico? Sería morfológico. Morfológico. Descríbame Sea maíz desde el punto de vista fisiológico. Tienden a estar en lugares húmedos. Se distribuyen generalmente tienen una distribución cosmopolita. Ya, desde el punto de vista citológico. Se constituye de células vegetales. Desde el punto de vista genético. Tiene parentesco con una filogenia de gramíneas que sería como se les llamaba antiguamente. Composición química.
presenta carbohidratos, diferentes tipos de moléculas orgánicas. A lo que quiero llegar es a lo siguiente, a que nos han enseñado que vamos a ubicar a una especie en una posición taxonómica solamente con el aspecto morfológico, ¿cierto? Pero no va más allá de eso. Sin embargo, sabemos que como especie puedo ser analizado desde el punto de vista químico, del ambiente donde me encuentro, que puede ser el aspecto físico-químico, que puede ser el aspecto biológico, psicológico, genético, etcétera, etcétera. Todo lo que me puede rodear es parte del proceso. Entonces, hoy día hablamos de taxonomía numérica. Esta taxonomía numérica toma en cuenta muchos caracteres, y esos muchos caracteres sirven para identificar a una especie y ver filogenéticamente que existen diferencias entre uno y otro, y que a la vez nos pueden decir que estos pueden estar emparentados. Caso típico. Usted encuentra a un catártido, llamado así catártido, al Cathartes aura, gallinazo. Este gallinazo de cabeza roja está muy emparentado con el cono. Entonces, podríamos decir que son rapaces, ¿cierto? Y si usted encuentra a una garza emparentada con el flamenco, entonces diferente. Usted dirá, son psiconiformes. Claro, pero resulta que la garza y el gallinazo son primos hermanos, o sea, filogenéticamente están en la misma línea evolutiva. Y eso se ha demostrado a través de los estudios de ADN. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esa diferencia? Esa diferencia morfológica obedece a un proceso de adaptación, un proceso de coevolución con otras especies para sobrevivir. Otro ejemplo viene a ser el que usted encuentre a unas serpientes que no son venenosas, por ejemplo una boa, con otra que es una víbora. Y la víbora tiene cierto diseño en sus escamas, de modo tal que cuando viene el predador a querer comerlo, esta se levanta y con solamente ver los colores, el predador se va. ¿Y por qué? Es que durante miles o millones de años han aprendido que aquellos que tienen esas características y esas posiciones son agresivos, no se puede contar con ellos. Bueno, y el otro que hace para sobrevivir, adopta la misma forma en las escamas, la misma coloración, y así logra sobrevivir pasándose o haciéndose pasar por una especie que no es. Entonces la pregunta es si los dos son tan similares, pertenecen al mismo grupo o no. Entonces esa forma de ver las cosas nos lleva a que trabajemos con cladogramas. Pasa a la siguiente. En los cladogramas de lo que se trata de ver es que si existen algunas relaciones filogenéticas entre los individuos. Y acá encontramos, por ejemplo, a los tetrápodos, tenemos a los peces, que son los grupos más evolucionados. ¿Sí? Y así debiera ser. Sin embargo, nosotros vamos a presentar los cladogramas en una forma gráfica, de manera explicativa, ¿no? De las relaciones que puedan haber entre los individuos que son parientes o no. En cada uno de los puntos que se van a evaluar puede haber un tipo de modificación. Y asumimos que esta separación obedece a un proceso de diversificación. Por lo tanto, tenemos que tener un parentesco inmediato con un grupo muy cercano, un grupo hermano, que es el más cercano que hay, y a partir de ellos establecer un proceso de dicotomía. ¿En qué se diferencia uno de otro? Cuando me refiero al grupo hermano, me refiero al grupo más cercano a nosotros. ¿Quién es el animal que se parece más a nosotros? ¿O a quién nos parecemos más nosotros? Somos el chimpancé. Entonces el chimpancé es nuestro grupo hermano. Tenemos que compararnos con el chimpancé. Y con el chimpancé vamos a encontrar algunas relaciones que nos dicen que tenemos ciertas similitudes, pero a la vez somos diferentes. ¿Sí? En otro caso tenemos aquí, de este linaje ancestral se originan dos que son diferentes. Entonces, en teoría, el amarillo y el rojo son diferentes al morado. Diferentes, totalmente. Pero derivan de un solo linaje. Acá tenemos el gallinazo, acá tenemos la garza. ¿Sí? Diferentes, pero tienen el mismo origen.
Y aquí existe un ancestro que viene a ser el ancestro hipotético de los linajes, ¿no? Y eso viene a ser el punto de partida a partir del cual vamos a determinar qué tan similares o qué tan diferentes son estos dos. Siguiente. Así entonces vamos a encontrar ese tipo de cladogramas para el proceso de la especiación en el ser humano, y nosotros nos encontramos aquí un aspecto muy chiquito de todo lo que existe en la naturaleza. Así, sigue así. Nuevamente para ver ahí las relaciones de parentesco, siguen las siguientes. Entonces un cladograma se trata de un diagrama de relaciones evolutivas donde vamos a encontrar un significado, ¿no?, biológico a toda esa interpretación a todo ese conjunto de especies. Le vamos a dar una interpretación adecuada. Así entonces podemos encontrar nosotros que hay algunos que permanecen con una misma línea evolutiva y otros que van cambiando. De modo que los más relacionados que vamos a encontrar, para el ejemplo, serían aves y crocodilos. Estos son los que vamos a llamar las OTUs, ¿no?, o unidades taxonómicas operativas. Así. Cada vez que yo me refiero a una OTU, me refiero a un grupo en específico. Aves, mamíferos, reptiles. Podemos encontrar que el nodo basal, donde empiezan a ramificarse, entonces de 1 pasa a 2, de 2 pasa a 3, así hasta llegar a 5. Pero este nodo es el que me lleva a esta rama terminal. Quiere decir que la Olisanfilia mantiene las características ancestrales de este grupo y el resto son diferentes. Y los más relacionados son aves y crocodilos. Y usted se preguntará, ¿en qué se parece un ave con un cocodrilo? Para hacer eso, entonces tomamos en cuenta características morfológicas, fisiológicas, genéticas, etológicas y todo lo que usted pueda encontrar de elemento que sirva para poder decir si son similares o son diferentes. Así. Bueno, y por acá entonces está indicando un proceso de cambio. Primero son iguales, los otros van cambiando. Siga. La Olisanfilia, como ya les había dicho, estos hay que analizarlo, dice. Las ramas que parten del nodo ancestro hipotético conducen a un taxón u otro nodo o ancestro interno. Es decir, de este nodo inicial, la Olisanfilia vienen a ser la línea directa. Pero es posible que de acá también se vayan a formar otro tipo de especies, ¿no? ¿Sí? De modo que si ordenamos nuevamente la información, ya no solamente en el aspecto morfológico, sino en todos los demás aspectos, este sería el resultado. Por aquí están las lampreas, los cartilaginosos, los actinopterígeos, los pulmonados, los tetrápodos, anfibios y los ceracantos. Esa sería una interpretación moderna de lo que pasa con el proceso evolutivo. ¿Sí? Entonces, si comparamos la evolución clásica con la evolución moderna, ¿no?, vamos a encontrar diferencias entre ellas. Y es que acá solamente toma el aspecto morfológico y acá toma todos los aspectos relacionados con el ser que vamos a estudiar. Entonces, para eso existen ya una serie de programas creados por el hombre a fin de poder ver las diferencias o semejanzas que hay entre cada uno de ellos. Así. Bueno, y si nosotros vemos por acá, ¿no?, el árbol de la vida para nosotros tiene un punto original en ese lugar, pero luego va cambiando, ¿sí? Y de todo, pues nos encontramos aquí solamente, en comparación con todo lo que hay. Bueno, y si lo analizamos en su conjunto, no somos nada. No somos nada. Muy bien. Para poder desarrollar esta parte necesito que la próxima traigan una calculadora, que traigan papel milimetrado. Vamos a hacer una práctica. Entonces, aquí van a tener ustedes que trabajar un poco con el tema cladístico. Les voy a enseñar cómo se hacen esto. Ahora, si usted ya quiere hacer estos tipos de análisis, hay otro tipo de programas que ya se han creado. Como les decía, donde se puede introducir una data muy grande. Mínimo tienen que ser 80 caracteres para que funcione. Mínimo 80 caracteres. Bueno, lo otro es que
ya estamos en el tema de evolución y como parte de una práctica que la hacemos siempre, tenemos que hacer la evaluación de la evolución de la mandíbula y parte del cráneo de las especies. Entonces van a tener que conseguirse cráneo de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Estos tienen que estar ya secos, hay que trabajarlo desde ahora, hay que limpiar todo, hay que sacarle la parte muscular, solamente debe quedar el hueso limpio. Entonces usted puede trabajar en casa, agarra en agua caliente, introduce usted la cabeza del pez, por ejemplo, y empieza a sacar toda la parte blanca. Deja que enfríe un poco y sigue sacando así hasta que finalmente el hueso quede limpio. Ahora eso tiene que trabajarlo ya. Y una vez que ya esté más o menos seco, lo pasan a agua con cal para que blanquee un poco y pueda finalmente quedarse ahí el cráneo limpio. Igual con los anfibios, reptiles. Con anfibio van a tener problemas porque van a tener que sacar el cráneo al sapo y limpiarlo, a veces un poco difícil. Generalmente traen cráneo de lagartija que no se ve nada. Tiene que ser más o menos así, una iguana grande para poder observar. Las aves, hay dos tipos de cráneos. Unos que son los paleognatos, que lo van a encontrar en perdices, tienen cráneo de perdiz. Puede ser hasta de pato, ¿no? Y los otros vienen a ser los cráneos neonatos, que esto lo pueden encontrar en el pollo. Entonces, ya depende de cada uno de ustedes. Mamíferos que puedan conseguir desde un cuy, ¿no? Conejo, hasta lo que usted pueda conseguir. Entonces, en ellos vamos a ver en una práctica el proceso evolutivo. Así que pónganse a trabajar, a conseguir su material ahora que tiene un feriado largo y ahí hacen su práctica. Pero, ¿es individual o grupal? ¿De cuánto? Bien, algo más. Me estaba comentando su compañero que al parecer no pueden ir de viaje. Entonces, como le decía, yo ya coordiné con los chicos de Biología y la Conservación y de Flora y Fauna. Ellos sí ya van a ir. Más o menos me daba la impresión que no iban a ir ustedes. Ellos ya compraron su pasaje también para irnos el 29. Así que con ustedes voy a programar las prácticas para hacerlas acá. El único día que yo puedo es el día domingo. ¿Y por qué los sábados? Estoy estudiando una segunda especialidad, así que estoy súper ocupado sábado. El único día que tengo disponible es el día domingo. Haremos la práctica el día domingo. ¿Qué más? Ahí nos quedamos por hoy.